Habían vendido todo lo que tenían porque anhelaban ir con Jesús al cielo un 22 de octubre de 1844. Algunos no habían cosechado sus campos ni abierto sus tiendas. Habían interpretado la Biblia a su manera y ahora se encontraban sin propiedades ni empleo. Llegó el día esperado y Jesús no llegaba. Esperaron al mediodía, hasta la tarde y de pronto las 12 horas de la noche y Jesús no llegó. Ese día salieron algunos grupos, unos que abandonaron la fe, otros regresaron a sus anteriores iglesias, otros creían que Jesús había regresado, pero no de manera visible, y otros, motivados por la esperanza, trataron de buscar en la Biblia en qué se habían equivocado, cuál era el error. Este grupo, el más pequeño, dio origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Soy el pastor Joel Acuña y dividiremos este estudio en dos secciones. La primera sección, la promesa del regreso de Jesús, y la segunda sección, la profecía de 2300 tardes y mañanas. Entonces vamos para nuestra primera sección, la promesa del regreso de Jesús. Y vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cómo está tu corazón? Jesús aquí está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Tal vez tu corazón ahora esté sufriendo porque has perdido a un ser amado. Puede ser un hijo, un esposo, tu padre o tu mamá. Y tu corazón está sufriendo, estás triste. O tal vez estás herido porque ha sucedido en el matrimonio un motivo de infidelidad. Y eso, pues, no solamente hace que tu corazón sufra, no solamente tú, sino también tu propia familia. O tal vez tu corazón está sufriendo porque estás pasando por una enfermedad. El médico te ha diagnosticado una terrible enfermedad y ahora no sabes qué hacer. Miras el horizonte y el futuro con incertidumbre. Te preguntas qué va a ser de tu vida, qué va a ser de tu familia. O tal vez tu corazón está afligido porque no tienes empleo o no sabes cómo pagar deudas. No te aflijas. Tu corazón ahora puede estar sufriendo, puede estar herido. Tu corazón ahora puede estar llorando porque vivimos en un mundo donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay muerte. Estamos en un mundo donde hay traición, donde hay calumnias, donde hay mentiras. Pero Jesús te dice ahora a ti, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios. Si tú quieres que tu corazón pueda ser sanado, si tú quieres que Dios pueda venir a tu corazón para poder aliviarlo de esas cargas o de esas luchas que tú puedas estar pasando, necesitas creer en Dios. Pero pastor, ¿en qué necesito creer? Necesitas creer en la promesa que Jesús te hace a ti de poner fin a este mundo de dolor, de sufrimiento y de muerte. La promesa de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, es lo que puede cambiar tu corazón herido a poder recibir esperanza en algo que Dios puede hacer en ti. ¿Y con qué deseo Dios hace esta promesa? Dios te promete volver a esta tierra por segunda vez para que donde Él esté, vosotros, tú y yo, también podamos estar. Así que si ahora tú tendrías que hacerte una pregunta, la pregunta es, ¿amas el regreso de Jesús? ¿Amas verdaderamente y anhelas de que Jesús venga por segunda vez? Si tú amas la venida de Jesús, yo quiero invitarte a ti a que puedas escribir aquí en los comentarios, yo amo la venida de Jesús. En todo lugar hay hijos fieles de Dios que
aman su venida. Y a lo largo de la historia ha habido personas que amaron la venida de Jesús, así como Wycliffe, como Calvino, entre otros hombres y mujeres que en la historia amaron la venida de Jesús. Y sabes que en la historia aparece un hombre que también amó la venida de Jesús y apareció en un periodo de tiempo profético que es conocido como el tiempo del fin. Acuérdate que el libro de Daniel presentaba que en el tiempo del fin habría un despertar en las profecías bíblicas y el conocimiento aumentaría, la ciencia aumentará. Y sabes tú que esa es una referencia al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de las profecías bíblicas. Uno de esos hombres es Guillermo Miller, que junto a otros que amaban la venida de Jesús, se encontraron con un pasaje de la Biblia que cautivó su atención, y fue Daniel capítulo 8, el verso 14, que dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Sabes que los mileritas interpretaron la segunda venida con la purificación del santuario? ¿Y por qué? Porque el santuario hebreo ya había sido destruido, no existía, no está tampoco en nuestros tiempos. Entonces ellos llegaron a esta conclusión: si la purificación del santuario tiene que suceder y el santuario ya ha sido destruido, entonces este santuario tiene que ser una referencia a la tierra, y la purificación necesita ser, según ellos creían, la segunda venida de Jesús. Y nosotros vemos aquí cómo entra una vez más a tallar el gran conflicto. ¿Sabes por qué? Porque ellos llegaron a esta conclusión, pero que no tiene un sustento bíblico. La segunda venida de Jesús no es la purificación del santuario de Daniel 8:14. Pero tú te preguntas, ¿acaso no eran hombres sinceros que amaban a Jesús? Claro que sí, era gente sincera que amaba la venida de Jesús. Así como hoy día existen muchas personas sinceras que aman la venida de Jesús, pero que están yéndose tras pasos de interpretaciones que no tienen fundamento en la palabra de Dios. ¿Sabes que hoy en día siguen habiendo personas que colocan fechas al regreso de Jesús? Y tú ves cómo gente sincera que ama a Jesús sigue ese tipo de interpretaciones cuando la Biblia es clara de que el día y la hora nadie lo conoce. Dios no ha revelado el día, la fecha de su regreso a esta tierra. Por eso es que tú necesitas ser cuidadoso, cauteloso en estudiar la Biblia y no dejarte guiar por falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Así que los mileritas creían que la segunda venida de Jesús era entonces la purificación del santuario. Y entonces llegaron a la conclusión, haciendo los cálculos, que eso sucedería el 22 de octubre de 1844. ¿Cómo la profecía de 2300 tardes y mañanas que ellos encontraron en Daniel 8:14 llega hasta 1844? Esa es nuestra segunda sección de estudio, la profecía de 2300 tardes y mañanas. Y vamos a leer Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Voy a explicar la profecía de 2300 tardes en 7 pasos sencillos. En la descripción del video va a aparecer allí los capítulos, estos 7 pasos, porque voy a explicar por qué las 2300 tardes y mañanas son días, por qué esos 2300 días son años. Voy a explicar también por qué la visión de 2300 tardes y mañanas se cumple en el tiempo del fin. Y también voy a explicar por qué las 70 semanas son la primera parte de esta visión de 2300 tardes y mañanas. Voy a explicar por qué el año 457 a.C. es el inicio
de esta profecía y por qué el centro de la profecía es Cristo, para finalmente explicar por qué es que llegamos al año 1844. Así que vamos entonces a la primera cosa que nosotros necesitamos concluir, y es que las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 son 2300 días. ¿Y cómo nosotros podemos saber eso? Pues vamos a leer Génesis capítulo 1, el verso 5. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Esta es una fórmula que se repite en toda la semana de la creación. Y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y así durante todos los días de la creación. Porque bíblicamente el día comienza en la parte oscura, comienza en la tarde y termina con la parte clara. Entonces, compuestamente un día está formado así, por una tarde más la mañana igual un día. Cuando en Daniel 8:14 dice 2300 tardes y mañanas, es una alusión clara del libro de Génesis, de la creación, y es una referencia a 2300 días. Esta es nuestra primera conclusión. 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Ahora, aquí también entra a tallar el gran conflicto. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo de Dios no quiere que tú puedas comprender, que el mundo pueda comprender esta profecía de Daniel 8:14. Y entonces ha tergiversado lo que el libro de Génesis presenta como tarde y mañana. Hay gente hoy en día que no cree que las tardes y mañanas del libro de Génesis son días de 24 horas. Y entonces aparece ahí mucha gente diciendo que los días de la creación no son días de 24 horas, no son días literales, sino que son días simbólicos, días que pueden representar miles o incluso millones de años. Y esto tiene dos problemas. En primer lugar, con el sábado, séptimo día de la semana, como día de descanso, dado por Dios por la eternidad. Y en segundo lugar, con la profecía del santuario de Daniel 8:14. Si la gente acepta que las tardes y mañanas del Génesis no son días de 24 horas, entonces echa por tierra dos grandes verdades. La verdad del sábado como día de descanso y la verdad del santuario de Daniel 8:14. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, podemos saber y concluir que esas tardes y mañanas son días. Y esta es entonces nuestra primera conclusión. 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Ahora la pregunta, ¿estos 2300 días de Daniel 8:14 son literales o son simbólicos? Y aquí entonces nosotros necesitamos ir a un principio de la Biblia, un principio de interpretación profética que es un día igual un año. Y según este principio de interpretación, nuestra segunda conclusión es que los 2300 días son 2300 años. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 14, el verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. ¿Cuál es el contexto de lo que se está diciendo aquí en el libro de Números? Dios había pedido al pueblo de Israel que vaya a reconocer la tierra y entonces escogieron a 12 hombres. Y esta excursión, este trabajo de ir a reconocer la tierra, duró 40 días. Cuando trajeron el informe fue un informe negativo por la mayoría de los espías. 10 dijeron, esa tierra es inconquistable, no se puede, nosotros no vamos a poder ingresar a esa tierra. En otras palabras, lo que Dios ha prometido no se va a cumplir. Solo 2, la Biblia menciona, Josué y Caleb, quienes creyeron en la promesa de Dios y su informe fue un informe positivo. Como consecuencia de eso, Dios entonces da una profecía al pueblo de Israel y le dice,
40 días demoró esta excursión, este viaje, esta exploración en la tierra de Canaán. Y entonces ustedes van a pasar 40 años en el desierto. Un día por cada año. 40 días les tomó reconocer la tierra, 40 años van a pasar en el desierto. Y allí sale el principio de interpretación profética. Un día igual a un año. Y este principio nosotros también lo encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 4, el verso 6, donde también al profeta Ezequiel se le repite el mismo principio. Un día igual a un año. Entonces esta es nuestra segunda conclusión, que los 2300 días de Daniel 8:14 son 2300 años. ¿Cuándo se cumpliría esa profecía? Esa es la tercera conclusión que nosotros debemos sacar de nuestro estudio. Y es que esa visión de 2300 tardes y mañanas se cumpliría en el tiempo del fin. Vamos a leer lo que dice Daniel, capítulo 8, versículo 15 al 17. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego acerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Se le da a Gabriel la orden para que le enseñe a Daniel la visión. ¿Qué visión? La visión de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Porque en Daniel capítulo 8, al principio, se presenta la visión del carnero y del macho cabrío. Y en el mismo capítulo 8 de Daniel, se le dice a Daniel, Gabriel le explica a Daniel, que esos animales representan a Medo-Persia y a Grecia. Entonces está explicada esa parte del macho cabrío y del carnero que se encuentran y están peleando. ¿Qué parte va a cautivar la atención de Daniel? ¿Qué parte es la que él no comprende? La visión de las 2300 tardes y mañanas. Y para hacer un énfasis en que esto es para el tiempo del fin y de que está hablando de la visión de las 2300 tardes y mañanas, el versículo 23 dice así, leo Daniel 8:23. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Daniel no logró comprender más acerca de esa visión. ¿Por qué? Porque la visión no era para su tiempo. ¿Para cuándo era la visión? Esta es entonces la tercera conclusión. La visión de 2300 tardes y mañanas se cumple en el tiempo del fin, es decir, después de 1798. Ahora cuando el profeta Daniel recibe esta visión, que no la logra comprender de manera completa, Daniel queda pensativo, Daniel queda deseando conocer más, y Daniel era un estudioso de las profecías bíblicas. Daniel era un estudioso de la palabra de Dios y oraba por el cumplimiento de las promesas de Dios. Y entonces nosotros encontramos ahora a Daniel en el capítulo 9 de su libro, orando a Dios. ¿Por qué Daniel está orando en Daniel capítulo 9? Daniel está orando por tres motivos. Está orando por su pueblo, está orando por su ciudad y está orando por su santuario, por el santuario de Dios. ¿Y por qué? Porque Daniel, según Daniel capítulo 9, leyendo las profecías bíblicas, ha encontrado una profecía de 70 años, que es la profecía de Jeremías, que anunciaba que el pueblo de Dios, que estaba exiliado, que estaba cautivo, volvería a Jerusalén
después de 70 años. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios de oportunidad, un Dios de salvación, un Dios que es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de gracia. Y mientras Daniel está orando a Dios por estos tres motivos, está orando por su pueblo, está orando por su ciudad y está orando por el santuario, por el templo, entonces viene Gabriel para explicarle la visión. ¿Qué visión? La visión que él no ha comprendido en el capítulo 8, que se le ha dicho a Daniel que es para el tiempo del fin. Vamos a leer lo que dice Daniel, capítulo 9, el verso 21 al 23. Aún estaba hablando en oración, ya sabes que es la oración que Daniel estaba haciendo por su pueblo, por su ciudad y por el templo, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, esto es, la visión del capítulo 8, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión? La visión de los 2300 tardes y mañanas del capítulo 8. Porque hasta aquí, en el capítulo 9, no hay ninguna nueva visión. Acuérdate, el capítulo 9 comienza presentando a Daniel orando a Dios. Y él dice en el verso 21 que mientras estaba orando, viene Gabriel para explicarle la visión. Pero allí no le ha mostrado ninguna visión, mas dice que ha venido para explicarle la visión. ¿Qué visión? La visión del capítulo 8, la visión de las 2300 tardes y mañanas. Y esto entonces nos lleva a una cuarta conclusión. Esto a partir del verso 24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, nuestra cuarta conclusión es que las 70 semanas son la primera parte de la visión de 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué? Porque Gabriel le dice: 70 semanas están determinadas o cortadas. En su idioma original se entiende mucho mejor esto. Determinadas o cortadas es lo mismo. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De dónde han sido cortadas estas 70 semanas proféticas? De la visión de 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿cómo comienza Gabriel a explicarle a Daniel esta profecía de 2300 tardes y mañanas? Gabriel comienza explicándole con lo que Daniel tiene en mente. ¿Qué es lo que Daniel tiene en mente? Su pueblo, su ciudad y el templo. Y entonces por eso comienza explicándole 70 semanas determinadas sobre su pueblo y sobre la ciudad. Ahora nosotros necesitamos definir esta cuarta conclusión. La primera parte de la visión de las 2300 tardes y mañanas son las 70 semanas. Por lo tanto, tienen el mismo inicio. ¿Cuándo inicia esta profecía? De acuerdo al libro de Daniel y con hechos históricos, esta visión de 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas inicia el año 457 a.C. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Vamos a leer Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá
7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Gabriel comienza a explicar a Daniel las primeras 69 semanas. ¿Desde dónde? Desde la orden que se da para restaurar y edificar a Jerusalén. Sabes que históricamente y bíblicamente hay 3 órdenes, 3 decretos que fueron emitidos. El primer decreto es el de Ciro en el año 537 a.C., y esto se encuentra en Esdras capítulo 1. El segundo decreto por Darío I en el 519 a.C., y lo puede leer en Esdras capítulo 6. Y el tercer decreto, que es el de Artajerjes en el año 457 a.C., y está en Esdras capítulo 7. ¿Por qué es que este decreto es el decreto que nosotros debemos considerar para el inicio de la profecía de 2300 tardes y mañanas? Así que necesitamos nosotros leer este decreto. Está en Esdras capítulo 7, el verso 11 al 13. Dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, acuérdate, Daniel está orando por su pueblo, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén. Una vez más, Daniel está orando por su pueblo y por su ciudad de Jerusalén, que vaya. Esa es la orden que da el rey Artajerjes. Ese es su decreto. Pero más, mira lo que dice el verso 20 y 21. Todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. La casa de tu Dios. ¿Por qué estaba orando Daniel en Daniel capítulo 9? Por su pueblo, por su ciudad Jerusalén y por la casa de su Dios. Y Artajerjes sigue diciendo: yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda puntualmente. ¿Por qué este decreto de Artajerjes y no los otros 2 decretos necesita ser considerado? Este decreto de Artajerjes es el decreto del año 457 a.C. Y es que este decreto logra 2 cosas: restitución religiosa del pueblo de Dios y restitución gubernamental. Vamos a leer lo que dice Esdras capítulo 7, el verso 17 y 19. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. La orden que da el rey Artajerjes restituye la religión del pueblo de Dios, porque ellos en cautiverio no podían adorar a Dios. Ellos estaban prohibidos adorar a otro Dios. Ellos pasaron en cautividad aflicción en la práctica de su religión. Pero ahora, al volver a Jerusalén, se restituiría por orden de Artajerjes la adoración a Dios. Esto es restitución religiosa. Pero además iba a haber también una restitución gubernamental. Esdras capítulo 7, el verso 25 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, enséñalas. Entonces, este decreto de Artajerjes está siendo explícito sobre lo que se cumpliría
con el pueblo de Dios. Así entonces, la orden de la cual Gabriel le dice a Daniel que se necesitaba dar y desde dónde iba a comenzar el conteo de esta profecía es el decreto de Artajerjes. Este decreto es en el año 457 a.C. Sabes que los adventistas del séptimo día no creen en una profecía jalada de pelos y cogen cualquier año para llegar a una conclusión de algo y hacer cuadrar las profecías. No, hay datos y registros bíblicos, fundamento bíblico y fundamento histórico para corroborar esa profecía. Y es por eso que yo te he dicho que estoy ahora en este comentario dando una clase concisa respecto a esta profecía, de la cual yo te invito a que tú tomes este video y compartas también con otras personas para que conozcan que esta profecía tiene un sustento bíblico, tiene un sustento histórico, pero todavía hay más. Hay algo más en esta profecía. ¿Sabes por qué? Porque lo lindo de la profecía es que el centro de la profecía, ¿sabes quién es? Es Cristo. Y vamos a mirar aquí, en esta parte que continúa, cómo Jesús es el centro de la profecía y con sustento bíblico y también cronológico, con toda exactitud. Mira lo que dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nuestra sexta conclusión al estudiar esta profecía de 2300 tardes y mañanas es que el centro de las 70 semanas, el centro de las profecías es Cristo. No pueden ser otros datos históricos, no pueden ser otros eventos, no pueden ser otros personajes. El centro de la profecía es Cristo. Y mira cómo esto se cumple en la profecía bíblica. Gabriel da el punto de inicio de las primeras 69 semanas que nos llevarán hasta la aparición del Mesías príncipe. Una semana tiene 7 días. 69 semanas por 7 días son 483 días proféticos. Pero ya hemos explicado el principio de interpretación. Un día igual un año. Entonces, son 483 años. Ya que la profecía comenzó el 457 a.C. con la orden de Artajerjes, entonces solo le sumamos los 483 años y llegamos al año 27 después de Cristo, descontando el año 0. ¿Qué pasó el año 27 después de Cristo? Según la explicación que le da Gabriel a Daniel, en el año 27 aparecerá el Mesías príncipe. Y mira lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 3, el verso 1 al 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinie, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿En qué año Juan el Bautista predicaba el bautismo? ¿En qué año se presenta, de acuerdo al pasaje bíblico, a Juan bautizando? Se lo presenta a Juan bautizando en Lucas capítulo 3, en el año 15 de Tiberio César. En ese año, según Lucas mismo, el mismo Lucas capítulo 3, dice en el verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. En el año 15 del imperio de Tiberio César, así dice Lucas 3,
¿Sabes que el año 15 de Tiberio es el año 27 después de Cristo? En ese año, el año 27 después de Cristo, Jesús se bautizó y entonces comenzó su ministerio público. Por eso es que Gabriel le dice a Daniel que al término de esas 69 semanas aparecería el Mesías príncipe. Y con toda exactitud en la cronología divina, Jesús apareció, iniciando así su ministerio público. Pero hemos dicho que el centro de la profecía es Cristo, y no solamente porque aparece en el escenario histórico, sino porque Daniel capítulo 9, el verso 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el verso 27 agrega: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La mitad de la última semana es el año 31 después de Cristo, año en que Jesús murió y puso fin así al sacrificio y la ofrenda que dice Daniel, es decir, a todos los ritos y ceremonias del santuario. Media semana después culminaría la profecía de 70 semanas, es decir, en el año 34 después de Cristo. Esto demuestra claramente que el centro de las profecías, ¿quién es? El centro de las profecías es Cristo. Jesús se presenta como el centro de la profecía bíblica. Jesús es el centro de toda la Biblia. Si tú estudias alguna parte de la Biblia y tú no llegas a la conclusión que te conduce hacia Cristo, es porque algo faltó tal vez en ese estudio. Es que el centro de la vida del ser humano es Cristo. Tú eres salvo gracias a Cristo, yo soy salvo gracias a Cristo. Todo es gracias a Cristo. Cristo es la revelación del Padre. Cristo vino para darnos salvación. Y es por eso que si hay algo que las profecías bíblicas necesitan presentarnos y mostrarnos, es justamente a Cristo. Y cómo Cristo cumplió con exactitud la agenda divina. Y sabes, si Jesús cumplió con exactitud la agenda, el programa, el plan divino para este mundo, yo te pregunto, ¿también cumplirá con su agenda que Dios tiene para su segunda venida? Eso es lo que la profecía bíblica quiere llamarnos la atención. Si Jesús vino en cumplimiento de una profecía, la segunda venida de Jesús también es una profecía bíblica. Jesús habló de ello incluso en su sermón profético de Mateo capítulo 24. Jesús entonces va a venir por segunda vez. La primera venida de Jesús es la garantía de que Jesús va a venir por segunda vez. Por eso si ahora tú estás pasando por algún momento difícil y duro, y tal vez en algún momento tu corazón, ese corazón del cual Jesús dijo que no se turbe vuestro corazón, en algún momento de la vida desfallece, te desanimas, te desalientas, llegas ya no a creer en las promesas de Dios ni de su venida, o tal vez aquí en este momento tú eres una persona que has asistido por mucho tiempo a la iglesia, pero te has alejado de los caminos de Dios, has abandonado la fe por mucho tiempo, porque te desanimaste, te desalentaste por los problemas de la vida, porque venían adversidades, porque cada vez las cosas no salían como tú esperabas, y te preguntabas, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Sabes que el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, lo que quiere hacer es desanimarte, desalentarte, para que tú ya no creas más en la venida de Jesús. Pero si esta profecía bíblica se presenta para ti, es para decirte
que si Jesús vino en una primera ocasión, así también va a venir en una segunda, que es su segunda venida. Y la garantía que tú tienes de que Jesús vendrá en su segunda venida es justamente la primera venida de Jesús a esta tierra. ¿Cómo llegamos entonces a 1844? Daniel 8:14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La séptima y última conclusión es que la visión de 2300 tardes y mañanas finaliza en 1844. ¿Cómo sabemos eso? Solo sumamos al año 34 los 1810 años que faltan de los 2300 años y llegamos al año 1844. La séptima y última conclusión es que esta visión, la visión de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, finaliza en 1844. ¿Por qué el 22 de octubre? Te lo voy a explicar en el siguiente video, donde estudiaremos más acerca del cumplimiento de esta profecía, de la purificación del santuario al término de las 2300 tardes y mañanas. Así que si tú quieres saber por qué el 22 de octubre, entonces necesitas conectarte también con nosotros en la siguiente clase. En resumen, aquí lo que hemos podido explicar es, en primer lugar, 2300 tardes y mañanas son 2300 días. 2300 días no son literales, son simbólicos. Son 2300 años. Hemos estudiado entonces y concluido que la visión de 2300 tardes y mañanas es para el tiempo del fin. Se cumple en el tiempo del fin. La cuarta conclusión que hemos llegado es que la primera parte de la visión de 2300 tardes y mañanas son las 70 semanas. Y que esa visión, la visión de 2300 tardes y mañanas, inicia el año 457 a.C. Y hemos concluido, en sexto lugar, de que el centro de la profecía es Cristo. Y que esta profecía de 2300 tardes y mañanas se cumple en el año 1844. Los mileritas que habían esperado el regreso de Jesús, los mileritas que habían interpretado la purificación del santuario con la segunda venida de Jesús, esperaron que Jesús regresara y Jesús no regresó. Se cumplía ahí otra profecía, la profecía de Apocalipsis capítulo 10, de aquel ángel que está con un librito abierto en su mano, con un pie sobre el mar, otro sobre la tierra, y a quien se le pide entonces al profeta Juan que vaya y tome el libro que está en la mano de aquel ángel. La Biblia en Apocalipsis capítulo 10, el verso 10 y 11 dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo dulce de esta profecía fue el anuncio del regreso de Jesús a esta tierra, que pone fin al conflicto, que pone fin al dolor, al sufrimiento y la muerte. Eso fue lo dulce. Y eso fue la razón por la cual tuvo tanta acogida el mensaje del regreso de Jesús. Lo amargo fue que Jesús no vino, porque esa profecía de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 no se refería a la segunda venida de Jesús. Pero entonces, allí sucede algo en esta visión. Se le dice al profeta Juan: es necesario que tú profetices otra vez. Que profetices, que anuncies otra vez. Sabes que la mejor manera de estar listos para la venida de Jesús es prepararnos nosotros mismos y preparar a otros
para el encuentro con Jesús. Y eso incluye a tu propia familia. Eso incluye a las personas que tú más amas, que son tus hijos, que es tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre. Entonces, yo quiero invitarte a ti a que puedas escribir aquí en los comentarios: quiero prepararme y preparar a mi familia para la venida de Jesús. ¿Tú quieres hacerlo? Entonces escribe aquí en los comentarios. Si verdaderamente tú quieres prepararte y preparar a tu familia, aquí toda esta gran comunidad vamos a orar unos por otros, por aquellas personas que escriben aquí diciendo: quiero prepararme y preparar a mi familia, porque tal vez una de las razones por las cuales necesitemos orar cada vez más es justamente para eso, para prepararnos nosotros y para poder preparar a la familia. Que puede haber tantas dificultades para hacerlo, que puede haber tanto rechazo, pero tú quieres prepararlos para la venida de Jesús, quieres preparar a tus hijos, quieres preparar a tu hogar entero para la venida de Jesús. Entonces escribe aquí en los comentarios: quiero prepararme y preparar a mi familia para la venida de Jesús. ¿Cuán dispuesto estás tú de hacer esto? ¿Sabes que Miller predicó que Jesús vendría por segunda vez? Y ahora Dios le dice al movimiento adventista que profetice otra vez. ¿Sabes por qué Miller predicó la venida de Jesús? Porque Miller y todos los que estaban con él amaban la venida de Jesús. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miller amaba la venida de Jesús, pero Miller no solamente decía: yo amo la venida de Jesús. No eran solo palabras. Miller predicaba la venida de Jesús. Y sabes que eso es justamente lo que tú puedes hacer ahora. Yo te pregunto: ¿te animas tú a predicar la venida de Jesús? A que prediques la venida de Jesús, no por obligación, no por un mandato, no por una orden, no porque un líder religioso te dice que tienes que predicar, sino porque amas la venida de Jesús. Yo te pregunto: ¿amas la venida de Jesús? Entonces, si tu respuesta es afirmativa, si tú verdaderamente amas la venida de Jesús, toma la decisión ahora. Y esa decisión, yo creo que tú la escribas aquí, en estos comentarios. Escribe tú: amo la venida de Jesús y voy a predicar su regreso. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Así: amo la venida de Jesús y voy a predicar su pronto regreso. ¿Quiénes son esas personas que aman la venida de Jesús y que van a predicar el regreso de Jesús? Pastor, ¿pero cómo hago? ¿Cómo predico la palabra de Dios? Comienza con tu familia, comienza compartiendo y usando los medios que tienes a disposición. Siempre hemos dicho aquí que hay muchas formas hoy en día en las que tú puedes predicar la venida de Jesús. Si los mileritas estuvieran en este tiempo, ¿qué harían para predicar la venida de Jesús? Sin lugar a duda que tomarían el internet, las redes sociales, el Facebook, el YouTube, el Twitter, el Instagram y tantos otros medios para predicar la venida de Jesús. Entonces toma este video, comparte con otros, anuncia que Jesús cumple con su palabra, que Jesús cumple con las profecías bíblicas, que Jesús viene. Yo en este momento quiero orar por ti, por esa decisión que tú tomas hoy de involucrarte en la predicación del pronto regreso de Jesús a esta tierra. Y también quiero orar por ese motivo que debes haber colocado ya aquí en los comentarios, que tú quieres que nosotros oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a través de ella. Amamos tu venida, amamos que puedas volver por segunda vez a esta tierra y poner fin al dolor, al sufrimiento y la muerte. Que tu venida pueda poner fin a este gran conflicto entre el bien y el mal. En tanto ahora nos ponemos en tus manos para predicar tu palabra por internet, por las redes, en el vecindario, en el trabajo, en casa, con las personas que más amamos. Ayúdanos, Señor,
a prepararnos y preparar a otros para tu venida. Ayúdanos no solamente a amar cada día más tu venida, sino que también ayúdanos, oh Señor, a predicar con más ahínco y con más esfuerzo tu pronta venida a esta tierra. Y oramos por aquellas personas que están enfermas, que aguardan el cumplimiento de tus promesas en un lecho de dolor. Oramos para que tú los fortalezcas, para que les des fuerzas y para que sientan tu compañía aún en esos momentos difíciles. Oramos por los matrimonios que están pasando por momentos difíciles, que el diablo el enemigo quiere destruir sus vidas, quiere destruir sus matrimonios, quiere destruir su hogar. Pero ayúdalo, Señor, a perseverar para que cuando tú vengas, ese hogar completo pueda también estar en el reino de los cielos. Oramos por los hijos que están descarriados, para que cuando tú vengas, ellos puedan estar en tus caminos y puedan ser herederos de la vida eterna. Oramos, Señor, por todas las familias y por tantas personas que escribieron aquí un motivo de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, confía en las promesas de Dios y ve sal para enfrentar los grandes desafíos de la vida, confiando en estas promesas que Dios ha dado. Si tú quieres las clases de Biblia que yo doy por la TV y Radio Nuevo Tiempo, entonces tú puedes ingresar al link que está en el primer comentario. Ahí yo te voy a enviar todas las clases y otros materiales más de estudio. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla, o también ingresa a bit.ly/comunidad con esperanza, y allí entonces te unirás a un grupo de WhatsApp donde hay muchas personas que juntos podemos estudiar la Biblia cada día.